Entonces, esta palabra que nosotros leemos todos los días, porque la leemos, amén, todos los días leemos esta palabra, la palabra de Dios, que esta palabra escrita, amados, es la revelación de Dios más confiable por excelencia. Y lo más hermoso es que sin sombra alguna, o sea, todo, como decíamos en nuestros tiempos, que nosotros recorrimos mucho tiempo, como 5 años antes de irnos la primera vez a España, con nuestros hijos pequeños. Joancito era bebé y íbamos, teníamos un Subaru 600 rojo, te recuerdo, íbamos ahí los 5, y siempre usaban esta expresión nuestros hermanos queridos de las partes más rurales de nuestro país, del campo. Está clarito, hermano, está clarita la palabra, y es verdad, sin sombra alguna. Dios dice las cosas claras, como nosotros también debemos decirlas claras, sin sombra. Es la revelación más clara y confiable, y también que es verdadera, es irrefutable. La palabra de Dios es irrefutable. ¿Por qué razón? Porque nadie de ninguna manera puede contradecir la verdad de Dios. Es decir, han buscado diferentes formas para demostrar que esto es un invento, que esto los hombres la escribieron, que esto no es verdad. Como un hombre dijo, lo volví a ver estos días, dijo un hombre que ya se fue de este mundo, dijo, eso de que Dios creó al hombre y a la mujer de barro es mentira. Así lo dijo. Es irrefutable. Como decía la semana yo pasada también, que todos los elementos, lo que compone la tierra, está compuesto, digamos, entonces, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo también lo mismo de la tierra, porque estamos hechos del polvo, como dijo el Señor, que al polvo volveremos. Por eso que nadie puede contradecir la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Proverbios. Toda palabra de Dios es verdad, es limpia, sin duda alguna. Él es escudo a los que en él esperan. Mire que esto es tremendo. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No manejar como nosotros creemos, no, como es la palabra del Señor. La verdad de la palabra no es algo inventado por un grupo de hombres bajo ningún punto, sino que es algo que se puede descubrir. La palabra de Dios se puede descubrir, y aquí lo dice la Escritura por el profeta Jeremías. ¿Cómo yo puedo entender la palabra? Obviamente leyendo la palabra. Y mire lo que dice este profeta ungido de Dios, el profeta Jeremías, un hombre santo, apartado para Dios, entregó toda su vida al Señor por un plan que Dios había puesto en su vida para salvar al pueblo de Israel y que se apartara de sus pecados. Dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Cuando tenemos hambre, cuando, por ejemplo, una comida, una cena exquisita, ¿qué es lo que hacemos? Nos dejamos platos limpiacitos, porque la devoramos. Cuando hay una expresión muy común, cuando hay mucha hambre, dice, me devoré la comida. Y esto, cuando Jesús dijo, mis palabras son el pan de vida. Bendito sea el Señor. Y esta verdad de Dios, que es su palabra, tiene su origen. ¿Cuál es el origen? El único Dios todopoderoso e inmutable y eterno. Y por ende, esta palabra seguirá cumpliéndose. Nadie puede evitar que la palabra de Dios se cumpla. Hay gente, ¿sabe usted que hay gente que no es cristiana, no es creyente, no ha entregado su vida al Señor?
¿Qué es lo que es entregar tu vida al Señor? Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 10. Si confesamos con nuestra boca, Jesucristo, tú eres el Señor, salva mi vida, aquí está mi vida, te la entrego hoy. Dice, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación. Con la boca. Entonces, y personas que nunca han estado en un culto, personas que nunca han confesado al Señor y tienen Biblia y leen, dice, se da cuenta vecina o vecino, la Biblia se cumple, se está cumpliendo, todo lo que vemos se está cumpliendo, y claro que sí, y lo dice la Escritura. Miren lo que dice el profeta Ezequiel sobre esto. El profeta Ezequiel nos habla con claridad con respecto a que la palabra del Señor se va a cumplir, sí o sí. Nadie va a evitar que lo que está escrito y lo que está revelado por la palabra del Señor, todo se cumplirá. Mira lo que dice la Escritura en el capítulo 12 de Ezequiel. Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más. Mire, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión de las palabras que él habla en la palabra, en la Escritura, es para muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. ¿Has escuchado esa expresión? No, se han dicho que Jesucristo viene y ha pasado tanto tiempo y no pasa nada. Cuidado. Como el terremoto, como una enfermedad, como todas las catástrofes naturales que nos avisan. Dice la palabra de Dios que la venida de Cristo será como el relámpago que aparece, ¿cierto?, en un lado y se va hacia otro lado, pero de una manera fugaz. De esa manera vendrá el Señor. Y miren lo que dice el Señor. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Entonces hay mucha gente y muchos cristianos que dicen ser cristianos y no tienen idea de cosas que jamás han leído, o sea, no tienen idea de qué cosas que están aconteciendo porque no han leído, la palabra. ¿Sabe usted que por qué se cumplirá? Porque los santos profetas declararon la palabra del Señor. ¿Y a quién está dirigida la palabra? No está dirigida a la naturaleza, no está dirigida a los animales, está dirigida al mundo, a cada ser humano de esta tierra. Y la palabra del Señor exige una respuesta. Por eso es enviada. ¿Cuál es la respuesta que espera Dios? El arrepentimiento sincero a Dios, volverse del camino que estamos en la vida y volverse al Señor. La obediencia a su palabra. Y un cambio radical de vida. Un cambio radical de vida. Por eso dice la palabra, el profeta Zacarías también sobre ello. Mire lo que dice. No sean como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí, vuélvanse de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero dice, y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios? Muchos familiares nuestros. ¿Cuántas veces han escuchado la palabra de Dios y no han querido entender y no han querido menos oír? Entonces la palabra de Dios se visualiza de esta manera, como una gran salvación, pero también como un gran juicio. Y esto dice la palabra. Esto dice la Escritura. Entonces yo no puedo cambiar lo que Dios ha dicho. Yo no puedo endulzar lo que Dios ha dicho. No puedo.
comunicar un mensaje que no es de Dios, sino lo que es de Dios. Por eso el mensaje de Dios, la palabra, se visualiza, mire, de como una gran salvación, pero también como un gran juicio. Mire lo que dice el capítulo 5 de San Juan. Estas son palabras del Señor. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué Jesús dice esto, que no vendrá a condenación? Porque Él nos está ofreciendo esto tan maravilloso. Y bendito sea el Señor, que un día le dijimos, sí, Señor, aquí está mi vida. Yo hace 49 años sirviendo al Señor con Angelita, amando a Dios, superando etapas difíciles, porque Dios está delante de nosotros y nos lleva a ser más que vencedores, porque los cristianos tenemos tantos problemas como cualquier persona de este mundo. Pero por eso dice la Biblia, en Romanos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Pero también es un gran juicio, aparte de ser una gran salvación que nos ofrece el Señor, es un gran juicio. Mire lo que dice la Escritura. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque dice que mi palabra le juzgará. ¿Cuál es la? Cuando la persona que se justifica delante del Señor, ¿qué oíste de mi palabra? El que cree en mí sería salvo, y el que no creería sería condenado. Tú no creíste. No quisiste creer que realmente lo que ella hablaba era verdad absoluta. Pero desgraciadamente será demasiado tarde. Pero sin embargo, escuche bien, uno de los relatos bíblicos que revelan ¿sabe que hay un pasaje bíblico que revelan una de las exposiciones de reflexión? Una de las exposiciones de reflexión más claras y transformadoras con respecto a la palabra es Hebreos 4:12. ¿Quién se lo sabe? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Más cortante que toda espada de dos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Pero cuando yo creo en la palabra, yo puedo leer, pero si no creo. Una de las cosas más trascendentales de la palabra de Dios es que yo crea lo que Dios ha dicho. Y este pasaje bíblico de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, no es un texto muerto que no tiene vida, sino una fuerza activa. La palabra tiene una fuerza activa. Nosotros con Angelita vamos a cumplir ya muchos años, ya 41 años cumplimos de casado, pero este noviembre, el 3 de noviembre, que la primera vez que ella me dio un beso, digo siempre yo, del año 81, 45 años, juntos y creyendo en la palabra de Dios, transmitiéndole la palabra a nuestros hijos y después transmitiéndole la palabra a nuestros nietos. Bendito sea Dios, que muy pronto, ya en unos meses más, le enseñaré la palabra a mi nietecita amada, a Hinoita, de la misma manera que les enseño a nuestros aloncitos lucianitos. Siempre lo haré, porque esta es nuestra responsabilidad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No es un texto muerto, sino una fuerza activa que obra en la vida
¿de quién la recibe? La palabra de Dios, de la única manera que puede obrar en usted, que me va a escuchar, que me va a ver, la única manera que puede obrar en su vida es que nosotros recibamos la palabra a través de la fe. Y como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe, ¿de dónde viene? Dice, viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso de la única manera que obra es que la recibamos. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia, mire lo que dice a la iglesia de Tesalónica, como nos habla la palabra del Señor. Cuando escribe esta iglesia le dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, lo que estaba explicando anteriormente, porque no es palabra de hombre, es la palabra inspirada por Dios. La que oíste la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿De qué manera la palabra actúa en nosotros? Cuando dice la palabra, uno de los versículos que Angelita ha llevado por muchos años, que nunca se ha olvidado, en el capítulo 41 de Isaías, versículo 10, no temas, no tengas miedo ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te ayudo, siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo podemos decir con tanta propiedad, con Angelita, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y podemos decir con la Angelita, mire, no es algo de bajo ningún punto, muy lejos de nosotros, pero imítenos a nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí. No imiten nuestros errores, imiten las cosas buenas que usted ve en nosotros. Y esto tenemos que hacer con los demás. Hemos vivido una vida llena de satisfacción, porque Dios, como cantábamos en la alabanza, tú has sido fiel. Este pasaje bíblico de Hebreos declara la palabra de Dios, que declara la Escritura. Es más que un simple registro de sucesos, de acontecimientos, de personas que vivieron en la antigüedad, que fueron siervos de Dios, sino que es una palabra viva y eficaz. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo? Mis palabras son espíritu y son vida. Por esta razón, amados, esta razón increíblemente milagrosa, hemos sido vivificados espiritualmente y eternamente por esta palabra. La noche del 4 de junio, María, hace 49 años atrás voy a cumplir, me faltaban 2 meses para cumplir la mayoría de edad, 18 años. Pero yo ya me había hecho mayor a los 14, perdido en el mundo, perdido en los vicios, en la maldad, en la inmundicia más asquerosa de este mundo. Y ahí vino Jesús sobre mi vida y ahí comprobé que la palabra del Señor me cambió mi vida. Es decir, como dice, nos dio vida, haciéndonos vivir una vida nueva. Cambió de la noche a la mañana mi vida. En nuestros tiempos vivíamos en María, si tú no lo sabes, en esos tiempos habían casas de como las poblaciones de estas casas que da el gobierno, que son pequeñitas. Habían 2 habitaciones, una pequeñita y una grande y un baño. Éramos 11 con mis papás. Y cuando este tiempo había una habitación atrás nomás que se había adaptado, pero también de madera. Y hayan pasado hartos años, como unos 20 años que esa casa se había recibido. Y las maderas ya estaban ya secas. Y yo sentí, todavía oiga en mi oído, sentí esa noche del 4 de junio, cómo se quebró ese techo así. Sentí, y cayó algo sobrenatural sobre mi cabeza y me mostró toda mi vida, como que se metió
esos videos antiguos de las películas, se metió aquí, todavía ni siquiera existían. Y cambió totalmente. Mira, y yo lloraba amargamente pidiendo perdón por mis pecados. Porque su palabra penetró en mi corazón. Y penetró hasta lo más profundo de mi alma y de mi espíritu. Bendito sea el Señor. Y me tenía una esposa tan hermosa y unos hijos. Yo sí que son hermosos para mí. Y mis preciosos nietecitos. Bendito sea el Señor. Por eso dice que Él nos dio vida por esta palabra, nos vivificó de tal manera. Mire lo que dice la Escritura. Esta palabra tan preciosa. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. A la verdad, a la palabra. Creí y obedecí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque nosotros nacemos en forma natural, con nuestros padres, nosotros hemos tenido nuestros hijos en forma natural, no de una simiente corruptible, estoy terminando, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra es viva, y esa es la que cambió mi vida y la vida de millones de seres humanos, y la que quiere cambiar de usted también, de muchas vidas, de sus familias. Bendito sea Dios. Y esta privilegiada experiencia de ser cambiados por el poder de la palabra, solo se alcanza bajo dos condiciones. Yo siempre voy a predicar, siempre voy a hablar lo que dice la palabra. Mi Dios no es incondicional, que murió amándonos sin merecernos otra cosa, que entregó su vida sin merecernos otra cosa, pero Él exige, dice, el que cree será, y el que no cree también será, ¿o no? ¿Es condición o condición? Bajo dos condiciones uno puede ser cambiado bajo el poder de la palabra, y lo dice la Escritura de una manera tan preciosa. Uno de los versículos más maravillosos que yo aprendí también y lo prediqué tantas veces en la calle. Mire lo que dice la Biblia. ¿Y cuántas veces lo escuchamos nosotros? Dice, en Él estaba la luz, la vida, y la vida era la luz de los hombres de Jesucristo, nuestro Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mas a todos los que recibieron, dos condiciones, recibir y creer. Mas a todos los que recibieron, a los que creen, no tan solo recibir, recibo la palabra, pero creo en la palabra, que Jesucristo murió por mis pecados y Él tiene una vida eterna, una vida incomparable a la que llevamos. Siempre yo digo esto, lo voy a enseñar también. Es la expresión común de la mayoría de las personas. Vivamos y comamos porque de esta vida no hay otra. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Otra como esta es años luz. Una que nunca jamás lo podemos imaginar, la vida que tendremos con el Señor eternamente. Pero sí que hay una vida peor que esta. Aquellos que no creen y han rechazado al Señor. Bajo dos condiciones. Aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, porque nosotros nacemos por voluntad de sangre y de carne, ¿cierto? Los seres humanos, ¿cierto? En la relación del matrimonio engendramos a nuestros hijos los padres, pero los que el nacimiento del Señor es voluntad de Dios a través del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, como vino sobre mi vida y cambió mi vida. Bendito sea Dios. Y termino, amados. Su palabra es tan eficaz porque es efectiva y poderosa. Y ¿sabe usted? Y es capaz de producir el resultado deseado. Es vibrante, energizante. Es decir, mire, esto es maravilloso. Cuando lo leí ayer busqué esta palabra. Yo tengo que buscar en el diccionario ahí. Ahora no en el diccionario, ahora lo veo en mi tiempo, hace 49 años tenía yo nunca tuve cuando fui al colegio un diccionario, eran chiquititos.
estos diccionarios, y ahí hay una palabra muy folclórica en nuestros tiempos y también la usamos. Hasta el diccionario se me iba en collera, pues si apenas leía yo, pues y ahí empecé a buscar los significados de la palabra, hace 49 años atrás, pero tengo la tablet que dejó nuestro hijo después que se casó, y ahí busco el significado de la palabra, y esta palabra me llama mucho la atención. La palabra del Señor es vibrante y energizante, es decir, pone en actividad al hombre interior. Es un fuego, es como la gasolina que le metemos al vehículo, y sin gasolina el vehículo no anda. Bendito sea el Señor. Y por consecuencia, no permanece inactiva este poder, no permanece inactivo en la vida de los creyentes verdaderos. Aquellos que están acá y después están acá. Es como hay una expresión que también, yo creo que mi consuegra María también se acuerda de nuestros tiempos. Este no es ni chicha, o sea, no sabe lo que es. Pero los verdaderos creyentes son empujados por esta fuerza del Espíritu Santo, como dice la Biblia, como dice la palabra del Señor. Y estoy terminando con estos pasajes bíblicos tan hermosos. Si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Bendito sea Dios. La miel es uno de los... Por eso la palabra está llena de pasajes bíblicos de miel, usa mucho la miel el Señor, porque es el único alimento, podríamos decir eterno, porque no se echa a perder, ¿no? Usted puede tenerlo escondido años y sigue siendo la misma miel. Bendito sea el Señor, como la palabra del Señor. Por lo tanto, esta palabra no solo es viva y eficaz, también es más cortante que toda espada de dos filos. Y su mensaje tiene tanto poder, tanta capacidad de traspasar y penetrar en lo más profundo del alma, como dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como un fuego energizante y como un martillo que quebranta la piedra? Mi corazón era duro. Tan solo el Señor tuvo que venir a solas. Por eso yo siempre digo, cuando no escuchamos a los profetas de Dios, como dice el profeta Ezequiel, Dios le dice al profeta Ezequiel: yo te dejaré mudo para que este pueblo realmente entienda. Y cuando Dios se pone por delante, Dios mismo, como lo hizo conmigo hace 49 años atrás, ahí no puede resistir. Bendito sea Dios. Su palabra es preciosa y maravillosa. Amén. Dios bendiga esta palabra en los corazones. Amén. Y que esta palabra edifique sus vidas. Vamos a orar al Señor. ¿Qué les parece?